vamos a proceder a presentar el estado actual del trabajo que hemos mencionado y por lo que estamos aquí. La verdad es que en este caso hemos participado muy activamente y el trabajo que se ha hecho es sensacional, la dedicación de horas es extraordinaria y como esta mañana he comentado en la reunión previa, no tendría sentido que tanta gente y tanto talento trabajando en este documento acabase siendo no utilizado adecuadamente. Esperamos que esto vaya mucho más allá y que se pueda implantar definitivamente en algún momento. Esperemos antes, más bien pronto que tarde. No sé, Manuel, si te parece, digo, o María, bueno, es mejor. Perdón, es modelo fatal. Perdona, no, José Luis, por favor, ves, te he dicho que no era buena idea. José Luis, debemos improvisar. procede, por favor. Bueno, gracias, Tomás. Y una vez más, gracias a BBVA por el apoyo intelectual, el apoyo logístico como el que tenemos hoy y el apoyo económico que hace posible que nosotros estemos desarrollando esta investigación que, como decía antes, pues es vanguardista, es punta de lanza a nivel internacional. Entonces, lo que antes no he comentado es que los siguientes pasos estaba hasta el 22, pues están planteados por lo menos hasta el 25. Y antes de empezar la exposición, pues sí me gustaría apuntar esto, que el siguiente paso es, una vez que se tenga este documento aprobado, ¿verdad?, y hecho público, se va a realizar ya la taxonomía XBRL para enviar a XBRL Internacional de cara a su validación, con lo que sería, al igual que pasó con la taxonomía para indicadores no financieros, para información integrada, sería la primera taxonomía que se propone, si así se valida, a nivel global. Luego se traducirá lógicamente al inglés el documento, se va a enviar junto con la taxonomía también para que la conozcan a IRC, y se plantea también proponer al IRC en esa serie de reuniones que hacen a nivel internacional para presentar todo lo que se está haciendo. Se les va a proponer hacer en Madrid una reunión en la que seremos anfitriones pues para el mes de octubre seguramente, y que su presidente pueda venir aquí a hablarnos del tema y podamos también presentarles nosotros de primera mano y en persona todo lo que se ha desarrollado. No sé si Paul Druckmann viene a la reunión esta de mayo o junio, que antes se planteaba, me parece, no lo sé, pero bueno, si no viene, vendrá, esperamos, con nuestra invitación y la de BBVA, pues para el otro. Bueno, pues dicho eso, lo que vamos a emplear ahora hasta que pues llegue la hora programada es a presentar concretamente los avances en el documento que ya se presenta hoy como propuesta de documento, es decir, en un formato bastante debatido, después de 3 versiones. Habrá una cuarta, como decía antes, pero vamos a ir a desmenuzar lo fundamental del documento. El documento se envió a todos los miembros de las comisiones, es decir, que han tenido oportunidad de conocerlo e ir pormenorizadamente entrando en sus contenidos, pero ya avanzar que la reunión que hemos tenido del grupo de trabajo antes de esta, pues ha generado pues algunas matizaciones que introduciremos. Con lo que se recoja de esta sesión, siempre serán 15 días. Antes Pedro Rivero hablaba un poco de cuál es esa metodología del documento de beca. Se dan siempre 15 días para que todos los miembros de las comisiones interesados puedan mandar matizaciones o observaciones para incorporarlas y ya dará pie a que tengamos pues una versión la 4.0, que luego durante un año, cuando ya se publique, pues todavía está abierto a ese proceso abierto ya a nivel más general. Entonces, no vamos, como decía, está el documento a disposición de todos, no vamos a entrar de manera pormenorizada en todos los aspectos, destacaremos algunos y luego pues abriremos turno al debate pues en los últimos minutos. Hombre, si hay alguien que en un momento determinado quiere comentar algo, pues puede hacerlo, pero para que no se nos fuera mucho la línea planteada en cuanto al programa, pues lo hemos planteado así. Entonces, yo me voy a referir solamente a lo que es la estructura general, el índice sintético del documento, en cuyos primeros 5 puntos se plantea el diagnóstico
de la situación sobre información corporativa en estos momentos. Se detectan una serie de deficiencias, tanto en el ámbito financiero como no financiero. Se ponen encima de la mesa una serie de deficiencias y necesidades de los modelos actuales de información corporativa y se habla o se plantea la tendencia hacia un nuevo modelo de información integrada. Siempre y hablamos en el marco general de desarrollo que se está dando a nivel internacional. Se proponen algunos, de manera ilustrativa, algunos ejemplos de informes integrados que ya se han empezado a publicar, tanto en nuestro país como en otros, y se propone cómo este tipo de información podía ya de entrada ir incorporándose a los canales legales de información. Esos son los primeros 5 puntos, y en los 5 puntos siguientes, en los 4 siguientes fundamentalmente, se propone sobre ese diagnóstico una solución para intentar ir entrando en este tipo de información de una manera solvente. El cuadro integrado de indicadores financieros, ambientales, sociales de gobierno corporativo es lo que se discute y se somete para luego su aplicación. Y detrás la taxonomía XBRL, para lo que concretamente se desarrolla un borrador o un draft que se dice de la taxonomía, que está abierto a modificaciones, lógicamente, en función de lo que se vaya viendo cómo hay que modificar el cuadro de indicadores. Y finalmente, en la parte más aplicada, pues se propone ya no solamente decir hay un planteamiento teórico más o menos enfocado a la práctica, sino que además haya unos ejemplos de práctica, y para eso se presentan unos casos de prueba en donde las empresas, en contacto con nosotros, aportan unos datos, sus datos concretos para cada uno de los indicadores. Los objetivos del documento, que se recogen en la introducción, son los siguientes. Son ambiciosos, pero en realidad son bastante alcanzables. El primer objetivo fue desarrollar la investigación aplicada que AECA llevaba ya tiempo haciendo en materia de información no financiera, concretamente con la metodología de indicadores clave. En el contexto de nuevas tendencias sobre información integrada, no nos olvidemos de que no queremos inventarnos nada que no esté en relación con lo que se está desarrollando y consensuando a nivel internacional. Se propone el cuadro que luego veremos. El cuadro de indicadores, compuesto de 37 indicadores de los ámbitos financieros, es decir, en 4 bloques, organizado en 4 bloques. El bloque financiero, medioambiental, social y de gobierno corporativo. Y la tecnología que lo sustenta y que hace factible su desarrollo y su utilización por cualquier tipo de usuario. Sobre la base, como decía, de los desarrollos que ya se habían hecho en el ámbito de, que también haremos referencia después, en el ámbito de información no financiera. Otro de los objetivos es facilitar la elaboración y acceso a una información integrada relevante en esas 4 dimensiones, tanto a elaboradores, empresas y entidades. Es un documento que no solamente va enfocado a un tipo de empresas, sino que también se acuerda y está en su principio de universalidad, está contemplado para todo tipo de organizaciones, como incluso la propia asociación que está aplicando estos criterios, como a los usuarios de la información, es decir, incorporar a los analistas, inversores y clientes a este tipo de información en su análisis y en su elaboración. Relacionar la información relevante sobre comportamiento y riesgos con los objetivos estratégicos por medio de un cuadro abierto de indicadores clave, básicos, compuestos y complejos, es algo que luego se verá como novedad, en el sentido de que no solamente hablamos de comportamiento, sino de riesgo. Y en un formato de indicador con una información comparada para los indicadores compuestos entre varios indicadores y complejos, es decir, información comparada entre varios indicadores de bloques de distinta naturaleza. Eso luego tendremos ocasión de... Otro de los objetivos es propiciar el desarrollo de aplicaciones de libre acceso en Internet de fácil manejo, útiles para elaboración, publicación y análisis de una información integrada, cuantitativa, clara
concisa y perfectamente comparable, lo que se habla de democratizar la información, es decir, la información al alcance de todos a través de los canales universales a los que todo el mundo tiene acceso sobre la base de una tecnología solvente como el XBRL. Facilitar, lógicamente, lo estamos viendo en la propia composición del equipo de investigación y en la propia reunión de hoy, la colaboración entre empresas, entidades, instituciones oficiales y organizaciones internacionales como el IRC para el impulso de la información integrada de valor que ayuda a solventar los problemas actuales detectados en el reporting corporativo, lo que antes comentábamos. Y finalmente, y en su parte más de introducción a cómo esto se puede ir introduciendo en los canales de información legales, proponer una línea de actuación que faciliten esa introducción paulatina de una información integrada del documento legal de la economía, como ejemplo el informe de gestión, que es esta mañana lo hemos vuelto a debatir. Parece ser que es el informe, es el sitio en donde en estos momentos ese tipo de información puede entrar a esos canales y puede ser incorporado a esos documentos que luego son llevados a las juntas generales de accionistas y aprobados por los accionistas. En definitiva, lo que estamos viendo es que, bueno, pues la información corporativa en estos momentos tiene unas características que en este cuadro y que ahí en la documentación se reproduce de la siguiente forma. Tenemos una información legal por un lado y una información voluntaria por otro. En la información legal, y ya hablamos más bien del contexto nacional, pero que es exportable a una gran cantidad de países y de realidades. La información legal fundamentalmente viene definida por el informe anual de cuentas, que es de naturaleza financiera, de carácter cuantitativo, expresado en unidades monetarias, y con parte narrada. Y un informe de gobierno corporativo. Estamos hablando de información no financiera, relativa al gobierno, de carácter cuantitativo, monetario y no monetario, y también con alguna parte narrada. La información voluntaria, lo que normalmente todos conocemos y las grandes compañías a nivel español e internacional han empezado a elaborar, es una memoria de sostenibilidad, es una información no financiera de carácter social y ambiental fundamentalmente, y como todos sabemos tiene una parte muy importante de información narrada. Tiene algunos aspectos y algunos indicadores de carácter cuantitativo, monetario y no monetario. Y luego existen por ahí informes también voluntarios que son los de indicadores sobre comportamiento y sobre riesgo, de carácter financiero y no financiero, y aquí sí que es una información cuantitativa. La narrada, bueno, no se tiene en cuenta y pueden ser de unidades monetarias y no monetarias. Y existen otros, hay sectores específicos que desarrollan sus informes ambientales, porque son sectores, por ejemplo, energéticos, que tienen una serie de grupos de interés o interesados en la información que no se encuentra desarrollado suficientemente en estos otros informes, ¿verdad? Y requieren la elaboración de algunos concretamente. Esto lo que nos dibuja es un panorama de esta complejidad y diversidad que se quiere solventar y se está poniendo encima de la mesa si realmente el coste-beneficio de todo esto es suficiente para mantenerlo. Entonces se va a esa información integrada de carácter financiero y no financiero con esas 4 dimensiones y con una parte importante de información cuantitativa, aunque en el borrador del discussion paper también se habla de una información narrada. Entendemos que para conseguir el objetivo de que la información sea comparable, esa parte de información narrada tiene que estar diseñada de manera tal que sea fácil su comparación, porque si es con el estilo de la información narrada que aparece en las memorias de sostenibilidad, como antes comentaba Enrique Monzón, es realmente complicado hacer el análisis y la comparación a simple vista, salvo que tengas importantes equipos de proceso de datos y de análisis. En definitiva, como propone también, luego veremos el discussion paper del IRC, se está hablando de ir hacia una información relevante, comparable, accesible y de valor, que sea estratégica y que no sea solamente histórica, sino que además sea una información de proyección o prospectiva suficiente, importante, relevante para tomar decisiones en el ámbito estratégico. Es decir, hablamos de un presente y de un futuro con los matices que queramos meter. Es decir, esto no es un salto de decir de hoy a mañana, lógicamente como cualquiera puede entender, lo de abajo lo superpongo lo de arriba y volver lo de arriba, eso es imposible.
pero sí es cuestión de lo que se está haciendo, se empieza a plantear y ha de caminarse de una manera convergente a unificar, a homogeneizar tipos de información, de dos realidades, de la realidad financiera y la no financiera. Las deficiencias, yo ya voy terminando en 5 minutos, las deficiencias en esa frase que se recoge del documento, se pueden resumir que la situación actual de la información corporativa sería la siguiente: una gran cantidad de información inconexa, no necesariamente relevante, costosa de elaborar, difícil de manejar, con escasa trascendencia estratégica y utilidad para la toma de decisiones con enfoque de futuro, dado que su carácter es eminentemente histórico y financiero. ¿Cuáles son, sobre la base de esas deficiencias, las necesidades principales? Nos hace falta una información de este tipo. Una información relevante, interconectada, homogénea, comparable, manejable, equilibrada, estratégica y verificable. Cada una de estas necesidades vienen en el documento, como han podido ver, detalladas, pero en definitiva esos serían como los grandes, los términos fundamentales que se pretenden alcanzar, o los principios fundamentales de la información integrada. Para ir a una fuente que es la que está ahora desarrollando todo este marco teórico y que en los próximos meses será la referencia también del propio documento, al igual que en este momento este documento puede ser para ellos una referencia interesante, pero la definición de información integrada, todos podemos estar más o menos, los que estamos aquí familiarizados con ello, ¿no?, se coge del discussion paper del IRC. Y hablan de que la información integrada proporciona la información relevante, material, acerca de la estrategia, gobierno, comportamiento y perspectiva de la empresa y la conexión con su contexto económico, social y ambiental. Es muy denso, pero se dicen muchas cosas en esa frase. La IR ofrece una clara y concisa representación de cómo una organización administra y crea valor ahora y para el futuro. Esto es lo que está en el frontispicio, digamos, de todo el proyecto del IRC. Están preocupados porque la información que genere una compañía o una organización sea expresión clara de cómo genera valor. No solamente en el presente con la comparación del futuro, sino con la comparación del pasado, sino hacia el futuro. Finalmente, la IR, la información integrada, combina los elementos más relevantes de la información corporativa que en la actualidad se reportan por separado: informe financiero, gobierno corporativo, gestión y sostenibilidad, de forma coherente y, lo más importante, mostrando las interconexiones entre elementos y explicando la manera en que ello afecta a la habilidad de crear valor en el corto, medio y largo plazo. Esto es muy denso también, pero ahí va todo lo que se pretende con este tipo de información. Y la información integrada refleja lo que podría denominarse integrated thinking, en el que se consideran los distintos capitales interrelacionados: capital productivo, capital humano, capital intelectual, capital natural y capital social. Es decir, es una concepción de lo que la información debe de aportar absolutamente o muy distinta, o radicalmente distinta a la que en estos momentos se tiene. Por poner en valor o por traer una frase de, digamos, los padres de la idea, en términos de divulgación, es decir, los profesores de Frisingur, a través de su famoso libro One Report, también se pretende poner en la mesa una idea que a veces choca, ¿no? Es decir, el One Report no quiere decir que la empresa deba excluir la elaboración de otro tipo de información más específica o dirigida a determinados usuarios, sino que se elaborará una información integrada de los aspectos clave financieros y no financieros, que ofrezca una plataforma conceptual e informativa sobre la base de una tecnología que permita su utilización democrática por todos los usuarios interesados a través de la web corporativas y la web de Google. Leo muy rápido, perdonad, lo tenéis ahí, pero la idea fundamental es que estamos hablando de todo esto, es decir, no se está intentando competir para derrocar a una información, sino que viene con una experiencia y un conocimiento de muchas décadas, ni otra que está empezando a surgir, sino precisamente de añadir valor y ponerlo a disposición de todos los usuarios a través de las nuevas herramientas, las redes sociales, que en estos momentos existe tecnología para poder hacerlo. En definitiva, la propuesta del IRC en el discussion paper es esa que se plantea. Vamos a ver qué información podemos generar
para trasladar a todos los usuarios de ella que estamos dando información relevante sobre cómo se crea valor en el corto, medio y largo plazo, pero no solo con una información financiera del pasado, sino con una información relevante, estratégica y de gobierno, y con las 4 dimensiones existentes: financiero, social, ambiental y de gobierno. ¿Y eso cómo? En un informe integrado que tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo se configura, en eso se está avanzando, con ese tipo de información distinta, no solo financiera, sino estratégica, de gobierno y de sostenibilidad. Todo eso apoyado en un marco conceptual, basado o fundamentado en unos principios y unos contenidos, con una información descriptiva y cuantitativa sobre estrategia, gobierno, riesgos y sobre resultados financieros, ambientales. Ese es digamos, el mapa. Y ya termino, y perdonad que me estoy extendiendo un poco, pero con lo siguiente, es decir, si todo esto está muy bien, tendrá su recorrido, veremos tal, pero cómo se puede ir empezando a animar a las compañías y a las instituciones a incorporar ese tipo de información en sus documentos legales. El IRC propone las siguientes. En una primera fase sería presentar en un único informe la información financiera y no financiera que se viene elaborando en la actualidad como una mera suma de informes. No es el objetivo final, pero puede ayudar a alcanzarlo. Los informes integrados que ahora tenemos, los pocos que hay a nivel español e internacional, algunos de ellos es esto, es un mero ejercicio de informe integrado. Pues cojo tampoco, los pongo todos en un eso y ya tengo. Claro, eso no es porque no cumple con los principios o algunos de los principios que se plantean para la información integrada, pero ese sería un primer paso y lo reconoce así esta organización. El siguiente sería publicar una información integrada concisa que se incorpore a la información legalmente exigida. Aquí es donde nos encontramos nosotros. Puedes ir dando estos pasos o puedes ir directamente a este paso. Es decir, ¿de qué manera puedo presentar yo una información integrada y se puede ir incorporando ya a los canales legales? Modificar el informe de sostenibilidad y la información legal financiera en los términos indicados por los principios y contenidos de la información integrada. Este ya sería uno más, es decir, ya mis canales, mis procesos de información, mis informes internos los empiezo a condicionar, entre comillas, a lo que es esta nueva filosofía. Sería el siguiente, hay compañías pioneras a nivel internacional que ya lo están haciendo. Luego podremos hablar de algún ejemplo que viene en el propio grupo. Y finalmente sería adoptar internamente el modelo de información integrada hasta que los reguladores decidan promover el modelo. Es decir, desde la práctica, decir, miren, es que a mí me vale todo esto porque desde el punto de vista operativo modifico mis procesos o los ajusto para que luego el output sea una información integrada de valor con los principios que se apuntan por la información integrada. Y entonces esto es lo que yo quería decir en cuanto a esta parte introductoria. Ahora Manuel Rejón se va a referir a profundizar un poco en cómo esta información se puede ir empezando a incorporar a los canales legales como propuesta del documento debatible, y luego María Mora nos acercará a la parte más tecnológica, al desarrollo de todos estos contenidos o al desarrollo o a la base que hay a la XBRL y cómo hemos planteado todo esto para que luego pueda haber una taxonomía validada a nivel internacional. Manuel, pues cuando quieras. Buenas tardes a todos. Yo antes de empezar me gustaría agradecer a ECA, en especial a José Luis, que haya apostado por mí como ponente determinado. Pocas veces se tiene un público del prestigio que tengo hoy delante, así que intentaré estar a la altura. Así que vamos a intentar explicar un poco la idea de cómo la información integrada puede incorporarse a la información, al reporting que hacen las empresas. Bueno, estamos hablando de que es una información en un principio que las empresas podrían ya incorporar de una forma voluntaria, pues que, por ejemplo, vamos a poner un documento como un informe de gestión, está relativamente abierto como para poder
incorporarse. Lo que pasa es que este hecho filantrópico no es sencillo. Sí que puede haber algunas entidades que sí apuestan, pero se necesita otra vuelta de tuerca, otro empuje más, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, el IRC hace mención a una serie de escenarios de, bueno, cómo podría incorporar las empresas esto en su información. Bueno, por ejemplo, un ejemplo es la instrucción obligatoria en el marco legal del informe integrado, como por ejemplo puede pasar en Sudáfrica. O experimentar dentro de los requisitos legales existentes, como por ejemplo pudiera ser en España, ¿no? Digo pudiera ser. Vamos a ver un poco cómo se hace. Por ejemplo, hablando de engranajes, cómo se maneja la rueda, en Sudáfrica, al final, el informe integrado no deja de ser un informe que se va a nutrir de otros informes, ¿no? Pero ellos han optado por introducirlo a través del informe de gobierno y remuneración, de gobierno corporativo. Es importante ver que bueno, pues, un poco asume ese papel, ¿no? Y eso, ¿en dónde se recoge? Pues un código de gobierno corporativo que se llama el KIN 3 o KIN 3. ¿Por qué? Es el nombre de Mervyn King, que es el impulsor de esta iniciativa en Sudáfrica, que no solo en Sudáfrica es importante, sino que es importante puesto que tiene altos cargos en el GRI y también dentro del IRC, ¿no? Entonces, bueno, se recomienda, recomendación, obligación, que las empresas elaboren un informe integrado, las empresas que cotizan en bolsa. Ese informe solo se hace mención a información financiera e información de sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, como se incorpora dentro del informe de gobierno corporativo, pues en el fondo no deja de ser todo el mismo mundo del que estamos hablando, ¿no? También esa información debe ser una información, que también se dice en el informe de gestión en español, una información equilibrada en cuanto se debe mostrar la información positiva y negativa, es decir, no solo vamos a hablar bien, sino tenemos que decir también qué es lo malo que ocurre en nuestra compañía y qué estrategia podemos adoptar, qué solución se le puede dar, ¿no? Y en definitiva, aunque la propuesta del KIN 3, del Código de Gobierno Corporativo, se hace y se exige, pero no hasta después no hay una emisión de un estándar. Es decir, primero se propone, la empresa no sabe un poco bien cómo manejarse y después se emite el estándar por parte del Integrated Reporting Committee. Entonces, el assurance o aseguramiento, se puede decir, sería un proceso formal, es una parte importante, porque claro, estamos hablando de información que normalmente tiene un nivel de verificación diferente en la parte no financiera. Sería un proceso formal asumido por el comité de auditoría y habría una necesidad de contratar a un proveedor externo de assurance para garantizar ese aseguramiento de la información material en cuanto a lo no financiero. Eso sí es importante. Bien. En cuanto al programa piloto, bueno, había 56, luego ha variado el número, se han incorporado empresas, se cerró, pero luego realmente ha seguido habiendo movimiento. En un principio había 56 entidades, de las cuales, pues bueno, porque Holanda está más cerca del tema del GRI, pues hay 10 empresas holandesas, 8 empresas en Reino Unido, Estados Unidos y Italia. En España pues tenemos 5, ¿no? Entonces estamos dentro de ese grupo de países, se puede decir, punteros, ¿no? Las empresas ya las conocemos, ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de la jornada, empresas que han apostado y que han hecho un esfuerzo loable, y es un buen escenario para la información financiera a nivel internacional, ¿no? Es decir, nosotros como país, como en este caso asociación que quiera liderar este proceso, es una cosa importantísima. En una primera fase, esa experimentación se debería hacer en grupos
cotizados, empresariales y otras entidades de interés público, ¿no? O sea, que bueno, estamos hablando de que hay 5 empresas, pero esa experiencia es extrapolable a otra serie de grupos cotizados y en un siguiente paso, por ejemplo, pues grandes grupos no cotizados. Todos sabemos que hay grandes grupos en España que no cotizan y que su información es de especial relevancia, y pymes, pero eso quizás llevará más tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Es que la forma ideal, por la configuración de la información que configura el Integrated Reporting y por asimilación, el informe de gestión es el documento que tiene mejor cabida, la información integrada, ¿no? Bueno, pues tenemos una serie de indicadores, tenemos indicadores financieros, no financieros, realmente va en línea con lo que se exige en el informe de gestión. Además, ya sabéis que el informe de gestión es un documento abierto en relación con la legislación que pues, estamos hablando del Código de Comercio y la ley de sociedades de capital, pues, porque tiene que incluir tanto, pero no te dice exactamente qué indicadores. Aquí lo hemos comentado a lo mejor de una forma un poco jocosa, como la carta de los Reyes Magos, cada uno con el informe de gestión lo que quiere, entre otras cosas porque también hay información dentro de la auditoría no verificable, solo habría que verificar la concordancia contable de las cifras financieras, pero el resto no hay obligación por parte del auditor de emitir ningún tipo de opinión al respecto, ¿no? ¿Por qué el informe de gestión? Ahí lo tenemos. La regulación del informe de gestión es una regulación de mínimo, ¿no? No exige, pero no exige unos indicadores, pero de una forma narrativa, no tiene que poner tal indicador, no. Nosotros vamos a estandarizar esa exigencia normativa, ¿no? Vamos a hacer una estandarización y los contenidos exigidos en el informe de gestión pues tienen un alto grado de encaje con la propuesta del IRC sobre los contenidos básicos, ¿no? Solo hay que echar un vistazo a los indicadores, sobre todo en la parte no financiera, cómo podría, cuál sería su encaje cuando hay indicadores financieros, no financieros. Eso es importante. Lo que se obliga a informar en España es ciertamente pues, ambiguo y flexible, pero con esta aportación de XBRL la taxonomía, pues tendríamos un adecuado nivel de estandarización. Por ejemplo, actualmente de la empresa podemos, que es visible y comparable, estamos hablando de los estados financieros, pero claro, si nosotros, imaginaros que de aquí a 3, 4, 5 años esa información del informe de gestión se pudiera comparar en tiempo real, porque esto es lo que tiene XBRL, daría una fotografía integral de esa empresa en cuestión de segundos. A la vez que se publica ya es comparable y aparte ya está pudiendo afectar incluso a la cotización de la empresa en bolsa. Es una cosa importante, ¿no? Pero, claro, esto requiere un apoyo pues, de los organismos supervisores. Difícilmente, como decía al principio, esto va a hacer la empresa de una forma voluntaria. Habrá empresas que bueno, pues sí, hagan un ejercicio, pero claro, si lo hacen 3 empresas, aplican 3 o 4 y el resto no, pues entonces ese ejercicio solo es comparable entre esas empresas. Eso sí es importante. Y actualmente, cuando la seguridad sobre la información financiera, del informe de gestión solo se verifica la concordancia contable y un tema importante es resolver por el tema en cuanto a la seguridad de la información no financiera, que llevará su tiempo. Ya sí que está muy claro que la información financiera, su verificación por la información no financiera, quizás tenga otros niveles de exigencia, ¿no? Por lo cual aquí habrá una resolución a medio y largo plazo, pero me consta que desde el IFAC hay una iniciativa muy importante en cuanto a la normalización, ¿no? Y bueno, pues yo he terminado con esta parte. Ahora mi compañera María, ¿quieres por favor?
Déjame mientras los cambies, cuando hablas de assurance hablas de verificación. Verificación. O sea, que es más castellano, para lo que intentamos. No es un proceso de auditoría, pero se le asemeja mucho en materia no financiera. María Mora, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Principalmente agradecer igualmente que Manuel, al grupo de trabajo del BBVA, de darme esta oportunidad de trabajar junto con ellos. Ha sido toda una, sigue siendo toda una experiencia y he valorado mucho, bueno, pues todos estos momentos que pasamos, que al fin y al cabo, aunque es un trabajo importante y que requiere bastante tiempo, pero a la vez ha sido divertido, ¿no? Y bueno, pues empezar un poco, mi parte es contaros más que nada la tecnología en sí que aporta esto de la información integrada, en este caso de Standard XBRL en sí, y no solo eso, sino también vamos a hablar de cuáles han sido las premisas y los fundamentos para generar el cuadro integrado de indicadores. De acuerdo, que al fin y al cabo ha sido lo que el grupo de trabajo ha dado como resultado tangible. ¿De acuerdo? Bueno, para introducir un poco todo, está bien centrarnos en qué momento nos encontramos. Como bien han comentado, pues la incertidumbre económica y la falta de confianza hace que hoy día se preste pues, mayor atención a las estrategias de inversión y a la toma de decisiones. La información de negocio a día de hoy es un elemento de ventaja competitiva. Más información, más poder. Mejores decisiones, puesto que tenemos, por así decirlo, mayor conocimiento. Los modelos actuales de información son de información, digamos, no financiera, son los informes anuales y de sostenibilidad que se convertirán en fuentes claves de información para los inversores. Lo que ocurre es que sí que es verdad que nos encontramos con unos problemas bastante serios, y es que, aunque va mejorando día a día, no se termina de transmitir el estado real de las empresas. ¿Por qué? Porque hemos comentado, porque existe un gran volumen de información. Esta información no está estandarizada, lo que quiere decir que cada empresa, aunque hace el gran esfuerzo de poder reportar este modelo de información, a la hora de intentar compararla no es tan viable. Además de que, como hablaba Tomás, son compartimentos estancos y no se muestra la relación en cada uno de ellos. Y además que existe indicadores, información que es irrelevante y con poca importancia estratégica. ¿De acuerdo? Nos encontramos en un momento en el que esta apuesta que nosotros hacemos tiene un apoyo internacional. Como bien hemos comentado, estamos alineados con el Integrated Reporting Council, que impulsa una iniciativa a nivel mundial para marcar las directrices a seguir por las empresas para que generen informes eficientes, comprensibles e interoperables. Es más, como bien comentaste, en su discussion paper señalaban ya a XBRL como la tecnología de facto para el modelo de reporting. Y es, digamos, un poco lo que el grupo de trabajo de AECA estamos alineados. A señalar que los informes integrados se basan en una serie de pilares. Como ya hemos comentado, que la información sea relevante, interconectada, homogénea, comparable, manejable, equilibrada, que muestre una estrategia a corto, medio y largo plazo, y además que tenga la capacidad de ser verificada. Esto es lo que nos hemos planteado y hemos dicho, bueno, ¿cómo podríamos hacer todo esto una realidad? Pues esta ha sido la salida las dos salidas de nuestro proyecto. En crear un marco normativo de cuadro integrado de indicadores, que lo hemos denominado CIFSG, cuadro integrado de indicadores financieros, económicos, financieros, sociales, ambientales y de gobierno, y a su vez la taxonomía XBRL, que estandariza ese modelo de información en una tecnología digital para facilitar su consumo. La apuesta por XBRL a día de hoy no ha sido totalmente una casualidad. ¿Por qué? Mirad, el XBRL a día de hoy está no solo implantado a nivel de información financiera, sino no financiera. La información financiera tenemos la taxonomía de FinReg,
que es la taxonomía que se encarga de digamos que las empresas que reportan las NIF a nivel internacional son capaces de reportar la información gracias a su estandarización de la norma en XBRL y FinRep, de la US GAAP igual, pero para las normas contables de las empresas cotizadas en Estados Unidos, IPP, que es información pública periódica, que es la taxonomía que mantiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que las empresas cotizadas puedan emitir su información financiera, y el Plan General Contable 2007. Aquí tenemos a José Meléndez, que preside todo esto y que lo conoce bastante bien. Pero también en el mundo de la información no financiera tenemos también grandes apuestas en el mundo de XBRL. Desde hace poco, tanto el marco de GRI, el Global Reporting Initiative, ha publicado su taxonomía XBRL en el modelo GRI 3.1. Desde AECA ya se llevan 6 años o más trabajando en esto. Principalmente hizo su taxonomía de cuadro general de indicadores, que lo que trató fue de tomar de 27 fuentes diferentes un conjunto de indicadores sociales, ambientales y concentrar ello en un conjunto de 500 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos. Ya posteriormente, viendo la gran aceptación que tuvo todo esto, cargaron de refinarlo un poco más, cogiendo solo indicadores cuantitativos y que fueran relevantes para las empresas. Cogieron su cuadro y montaron el cuadro central de indicadores, que estaba compuesto por un conjunto de 27 indicadores. La evolución natural ha hecho que se siga en este modelo y en esta línea y se generen y llegamos al modelo del cuadro integral de indicadores, que es lo que vamos a presentar hoy. Bueno, para que veáis un poco la realidad observable del XBRL dentro del mundo financiero a nivel internacional, con este gráfico lo que hemos querido presentar es la adaptación de Corep y FinRep en Europa. Tanto un 50,71% de la población la tiene aceptado como modelo de reporte. Es más, está en estudio, pero está propuesto que en XBRL sea obligatorio para su uso en el depósito de cuentas en toda Europa en el año 2018. O sea, estamos hablando de una tecnología que se impone a nivel europeo y a nivel mundial. ¿De acuerdo? No es ninguna tontería. Es algo que está ahí y que tiene vías de desarrollo. La central de balances, desde el año 2013 y hasta el año 2010, se muestra en este gráfico cómo del reporte en papel se ha ido pasando al XBRL de manera exponencial. Lo mismo hemos querido presentar con el Ministerio de Economía y Hacienda, cómo se muestra que en el año 2009, por ejemplo, casi duplica la información de otros formatos. Y para que no faltara, pues también el Colegio de Registradores, cómo ha visto su evolución y cómo ha visto que el número de informes que reciben XBRL va creciendo también de manera exponencial. Esto es una realidad, ¿de acuerdo? Esto es algo que se implanta y que las empresas utilizan, y cada vez más. Esto es lo que hemos comentado antes. En el 2009 AICA formó un grupo de trabajo, formó el cuadro general formato la taxonomía del cuadro general de indicadores, el cuadro integral de indicadores en el año 2010, y en la actualidad, ya terminando de terminar algunos puntos que nos quedan pendientes para publicar el cuadro integral de indicadores. Bueno, AICA dispone de una web en la que podéis consultar, es aicareporting.com. En esta web hay publicado cerca de 50 empresas, tienen publicadas sus informes PCI y CFI, lo podéis utilizar y ver, y está muy bien porque ha sido una iniciativa en donde la información no financiera puedes compararla. Es decir, BBVA tiene hecho su pública, Telefónica también, Vodafone y tal, y podéis comparar ratios de número de empleados o contaminación, cualquier tipo de estos ratios, y contrastarla. Esto es pionero porque a día de hoy no encontramos ninguna herramienta que sea capaz
de tener comparada este modelo de información. Y gracias al estándar XBRL que ha dado la posibilidad de promover este modelo de comparación. La situación actual. Mirad, a día de hoy, si veis lo que quiero representar con este gráfico es la situación actual y la situación futura con la tecnología XBRL, ¿de acuerdo? En la situación actual de la información corporativa, sí que es verdad que las empresas publican en sus web corporativas informe de gobierno corporativo, memoria de sostenibilidad, informe de la CNMV, informes financieros en general, en diferentes formatos, PDFs, Excel, todos estos que no son procesables. Cuando lo que se quiere es analizar esta información, pues se concibe en una preparación manual. Esto para un informe está de acuerdo, pero para el documento es un coste adicional, además de que es propenso a errores. Todo está enfocado para qué. Yo quiero esta información, al fin y al cabo, como hemos comentado antes, para la toma de decisiones y medidas de desempeño. ¿De acuerdo? Con la tecnología XBRL el enfoque cambia. Cambia en el sentido de que en vez de publicar 4 o 5 informes, publicamos un informe en estándar XBRL. Esto es fácilmente adaptable y consumible por nuestro sistema de información, lo que hace que de forma directa se pueda hacer la toma de decisiones y la medición de desempeños evitando los errores. ¿De acuerdo? Lo podemos integrar en el valor de la empresa y seguir en su día a día. Una vez que los datos están, el análisis es continuo. Y además, el ser capaz de representar, además de que, por así decirlo, dar respuesta a las necesidades de los stakeholders. ¿De acuerdo? Bueno, pues tras esta introducción en el mundo de XBRL, por qué está aquí, cuáles son las necesidades y cuáles son las posibilidades que tienen en el mundo de la información integrada, vamos a hablar un poco del cuadro integrado de indicadores, del marco normativo. ¿De acuerdo? Desde acá nuestra propuesta ha sido pues, crear un marco que sea mundialmente aceptado de la información integrada, que reúne información tanto financiera, ambiental, social y de gobierno corporativo, y que satisfaga en sí pues, las necesidades de un mundo en sí más sostenible. Bien, el objetivo ha sido pues, representar la realidad empresarial a través de un conjunto de indicadores. Aquí un indicador lo hemos considerado como una pieza de información que está enfocado en varios contextos. Es decir, lo hemos enfocado para que transmita una información que pueda ser cuantitativa o cualitativa, que pueda estar enfocado en un momento determinado del tiempo o en un periodo, que dé solución a necesidades de la empresa como de los stakeholders, que dé información histórica o de futuro, y que esté enfocado y que se englobe dentro de su naturaleza, como financiera, social, ambiental y de gobierno corporativo. Es una evolución, no es un indicador tal cual como valor absoluto, sino que está, digamos, enfocado en varias dimensiones. Jugando un poco con geometría espacial, es un poco extraño y va un poco... Entenderlo no es fácil, pero bueno, lleva su tiempo. Si cogiéramos ese pentágono, levantáramos una dimensión y lo proyectáramos, concebiríamos que cada uno de los indicadores, como veis más abajo, queda englobado por su naturaleza, en financiero, social, ambiental y de gobierno. La relación que hagamos con cada uno de ellos nos lo va a levantar a un nivel más, que sea compuesto o complejo. Digamos que los indicadores en sí, por su naturaleza, son básicos, serían valores absolutos, tal cual, un ingreso es un ingreso, y no tiene mayor complicación. Cuando yo relaciono dos indicadores por su misma naturaleza, nos levantamos al nivel de indicador compuesto, ¿de acuerdo? Pero cuando lo que yo relaciono son indicadores de diferentes naturalezas, lo que yo genero son el indicador complejo. Ese es el verdadero sentido de la información integrada.
estoy relacionando información tanto por la misma naturaleza como por naturaleza diferente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo un poco más ilustrativo de lo que concebimos como indicador básico, que solo estaría, digamos, condicionado por un indicador de una naturaleza, en este caso ingresos. Los compuestos, pues podría ser por dos indicadores de la misma naturaleza, como son ingresos y beneficios de empleado, que son indicadores económicos los dos, y los complejos, que estaría, digamos, condicionado por indicadores de diferentes naturalezas, en este caso ingresos, que son un indicador económico, y consumo de energía, que sería un indicador ambiental. ¿De acuerdo? Es que aquí que el creador de información es mucho más alto, mucho más potente. Bien, esto es un poco una pequeña visión de cómo se conciben los complejos y los compuestos y los básicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el consumo de energía podemos reportar a nivel del periodo actual su valor. En la casilla blanca iría a nivel básico, lo que concebíamos como consumo de energía en general. Compuesto en concreto, este no tenía relación, pero el complejo, pues sí que sería la relación entre el consumo de energía y los ingresos. ¿De acuerdo? En consumo de agua, por ejemplo, sí que tendríamos una relación compuesta con una relación con el consumo de energía. ¿Vale? Esa es una visión un poco más real de lo que hemos contemplado como función integrada. Del paso de este cuadro de indicadores integrados a la taxonomía es lo que os voy a explicar a continuación. Bien, la taxonomía en sí nace para dar soporte tecnológico a la generación, transmisión y procesamiento de información tanto financiera, social, ambiental y de gobierno. ¿A través de qué? Por un formato que sea claro, conciso, consistente, comparable y procesable. La taxonomía lo que pretende es dar solución no solo a un modelo de empresa en concreto. La hemos adaptado para dar solución y cabida a cotizados internacionales que se rijan por las normas internacionales, por la norma de contabilidad IFRS, las Estados Unidos por las US GAAP, entidades internacionales en general que no sean cotizadas también por su modelo IFRS, pequeñas y medianas empresas internacionales por su modelo de pequeña y mediana empresa IFRS, cotizadas españolas por la de información pública periódica, entidades españolas que se rijan el Plan General Contable 2007, pymes españolas y entidades públicas y sin ánimo de lucro. Como veis, tenemos aquí un alto margen de empresas que puedan, por no decir completa, de adopción de este modelo de aeropuerto. ¿Cómo ha sido posible? Bueno, como hemos comentado, el estándar lleva mucho tiempo. ¿De acuerdo? En el mundo final de la información financiera es un estándar que está consensuado. Taxonomías como la US GAAP, IBP, IFRS y el Plan General Contable ya están públicas, se utilizan. Nuestra idea ha sido relacionar lo que son indicadores económicos en base a esa información que ya existe, relacionarlas a las taxonomías financieras, en caso de que, por eso hemos así podido habilitar entradas por cada uno de los puntos de entrada que hemos comentado anteriormente. Ejemplo, gracias a las taxonomías IFRS hemos podido dar cabida a todas las empresas cotizadas y no cotizadas que se rigen por ese modelo y pequeñas y medianas empresas. Lo mismo con las empresas que a día de hoy en España generan las cuentas anuales a través del Plan General Contable. ¿De acuerdo? Hemos hecho una especie de puzzle, pero hemos reutilizado lo que ya hay. Lo que significa que dar un valor añadido a aquellas empresas que a día de hoy ya reportan en ese estándar. Porque no hemos puesto una traba, sino que lo que hemos concebido es, ya que está, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer que la forma de relacionar esta información económica con la nuestra no sea un paso más costoso,
¿De acuerdo? Bien, la taxonomía es totalmente modular. En el siguiente nivel, digamos que encontramos los módulos de los indicadores de riesgo y los indicadores de rendimiento. Y después hemos importado, por así decirlo, módulos de datos general de identificación para tener la capacidad de integrar o dar capacidad para poder reportar los códigos de actividad, pero tanto como a nivel nacional, como a nivel europeo, como a nivel de Estados Unidos, con el objetivo de ser capaz de comparar compañías por su sector, sea por donde sea. ¿De acuerdo? Algo que siempre hemos tenido en cuenta es que las empresas siempre nos comentan de que los indicadores que hay no cubren por completo sus necesidades, que necesitan más. Bueno, la taxonomía y esta tecnología da la capacidad de añadir digamos, nuevos elementos para consumo interno y incluso publicar informes XBRL más ricos de lo que ya nosotros damos. ¿Por qué no? De hecho, la SEC así lo hace, es decir, se reporta un módulo común que es el que, digamos, todos cumplen y por tanto ese es nuestro grado de comparabilidad, pero siempre se da la posibilidad de que cada una de las empresas puedan publicar lo que ellos consideran además que son importantes. Por tanto, no ponemos trabas, establecemos unos límites, pero siempre damos opción a que puedan seguir adelante. Como resultado de todas estas necesidades, de toda esta arquitectura, pues se ha definido un cuadro integral de indicadores que estaría formado por 5 cuadros de rendimiento, un cuadro de riesgo y 33 fórmulas. Los cuadros de rendimiento sería un básico financiero, que es lo hemos hablado con los indicadores básicos, un básico ambiental, un básico social, uno de gobierno corporativo y uno que compondrá los valores compuestos y complejos. Además, un cuadro de riesgo que está pensado para la gestión interna y para que las empresas en sí pues, puedan crear y nombrar sus propios indicadores de riesgo. Como resultado, la arquitectura en sí pues, lo que promueve es la extensión bajo un doble propósito. Desde la empresa en sí que publica, ya que su información siempre es interesante la posibilidad de extender la taxonomía a través de la inclusión pues, de nuevas columnas, por así decirlo, dimensiones y nuevas reglas de validación para aumentar la complejidad de los informes a publicar y así adaptarse al comportamiento de los inversores y de lo que los administradores quieran controlar. Desde la perspectiva del analista, pues sería posible utilizar las relaciones de dimensión y fórmulas para llevar a cabo el tratamiento específico sobre datos de la entidad en la capa de taxonomía, sin tener la necesidad de realizar esto costeando un desarrollo adicional en el software que tenga. ¿De acuerdo? El uso de la taxonomía lo que permitiría a las empresas será hacer un tratamiento más eficaz de la información, analizar y controlar su propio desempeño, facilitar la toma de decisiones más precisas, rápidas y de mejor calidad y ser comparadas frente a otras, aumentando así la transparencia y la investigación en el campo de la responsabilidad social a nivel internacional y de acuerdo a las necesidades y propuestas que hizo pues, el IRG. Y esto, pues, bueno, todo. Gracias, María. Yo creo que ahora, Solís, abrimos un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Únicamente, Tomás, perdona, comentar una cosa. Ahora teníamos pensado, se nos ha ido un poco el tiempo, teníamos pensado entrar a lo que es el cuadro de indicadores y hacer un repaso, pero no nos preocupa mucho entrar al detalle. Es lo que hemos hecho durante la reunión previa del trabajo y bueno, pues se han recogido algunas observaciones que se introducirán. Entonces, lo que os invito al interesado, como lo tenéis ahí, además lo podremos colgar en la web de AECA, pero lo tenéis en la documentación. Por favor, todos aquellos comentarios que estiméis oportuno en cuanto a lo que es el indicador en sí y a cualquier otro aspecto que entendáis del borrador que os enviamos o de la presentación, nos lo podéis hacer llegar con total libertad a la asociación, a info@aeca.es, y os lo agradeceremos sinceramente.
¿De acuerdo? Entonces no vamos a entrar, como decía, a todas esas páginas que tenéis a continuación en la documentación, que es uno a uno ver ese cuadro de mandos y cómo se configura en sus valores, pues esperado, reportado esperado, grado de cumplimiento y tasa de cambio, ¿de acuerdo? Eso es también algo que está explicado en el documento, por lo tanto, las observaciones que tengáis no las podéis hacer llegar a este día. Y ahora sí, pues lo que digas. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sería posiblemente línea de preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues para la mesa de ponentes magnífica, igual podríamos aprovechar para responderlas. Yo tengo un montón de preguntas, o sea que si nadie te da... Enrique, Me gustaría, más que una pregunta, me gustaría pediros que mostrarles, si es posible, la parte de indicadores de riesgo, que la he hecho de menos y creo que tiene bastante interés, ¿no? Porque, sobre todo por lo novedoso, es decir, creo que bueno, hay una taxonomía de costa que se está desarrollando internacionalmente que recoge muchos indicadores de riesgo, que se va a presentar en Madrid el 1 de junio, concretamente, en la sesión esta que tenemos, y realmente creo que lo he echado de menos en la presentación, simplemente comentar un poco porque, bueno, los que estamos en el tema, pues sí lo conocemos, pero... Es uno de los aspectos que destaca el borrador del discussion paper del IRC, es decir, hablar de información sobre riesgo. Lo que pasa es que el marco normalizado sobre información sobre riesgos a nivel internacional está muy poco definido. Hay fuentes determinadas y, como dices, hay iniciativas de taxonomías que se presentan o se van a presentar. Entonces, lo que se ha hecho aquí en el documento es algo que ahora María nos puede comentar, pero es algo bastante abierto. Evidentemente, es una información de unas características algo distintas a los de los KPI, a los indicadores de comportamiento, que está perfectamente acotado en cuanto a definición y dato que se tiene que aportar. Entonces, María, pues si nos puedes, este es el cuadro que se propone en el documento. Sí, bueno, nuestra propuesta inicial ha sido, pues, dar la posibilidad de que cada compañía pueda reportar sus propios indicadores de riesgo, pero siempre acotados a lo que son situarlos dentro del objetivo estratégico al que pretende, digamos, ofrecer esa puntualización de riesgo. Y sí que es verdad que lo que sí hemos, digamos, utilizado de manera estandarizada es COREP como taxonomía de riesgo, que es el que nos acota un poco aquí, digamos, por qué guías seguir, ¿vale? Pero no está tan cerrado como nuestro cuadro de rendimiento, en este caso, pero sí que se deja, digamos, cada una de las compañías emitan los suyos propios, pero siempre dentro de lo que son las naturalezas del propio indicadores que hemos contemplado, económica, social, ambiental y de gobierno, y dentro del objetivo estratégico. Esa ha sido nuestra propuesta. Yo para mí una pequeña duda que me ha surgido. Cuando hablabas del crecimiento del XBRL sobre el papel, hablabas de un crecimiento exponencial. ¿Se debe a que os se obliga a enviar en ese tipo de formato? Hablabas de la central de balances o de registradores. Sí, en la actualidad por ley es obligatorio el XBRL, pero también se puede emitir en papel, si no me equivoco. Lo que pasa es que ven que el coste de emitirlo directamente en XBRL se reduce bastante la complejidad interna. Yo tengo una pregunta también, perdón. Una pregunta, ¿en qué medida el cuadro de indicadores integrados y luego todo lo que viene detrás, el FS, la mitad de sociales éticos del gobierno, pudiera acelerar, digamos, que la información extrafinanciera se convierta en información legal y por lo tanto aprobada por los órganos de gobierno de las entidades y en última instancia por la Junta General de Accionistas? Es decir, ¿en qué medida esto va a promover que veamos en las juntas, y hasta la fecha tengo entendido que no se ha hecho, ¿no? La más cercana creo que la fecha de hoy es el señor Coloma Lindra, creo que están por aquí, finalmente se vaya con esta información de carácter financiero, con sus verificaciones, auditorías, parciales, totales, tal. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a ver, va a contribuir este ejercicio a que se haga legal y por lo tanto sujeta a aprobación de juntas generales?
Pues hombre, la idea que apuntamos, que va en ese sentido, se fundamenta en dos principios, digamos. En el de la verificabilidad del dato y en la capacidad de comparación, porque es un dato cuantitativo, en lo que es los KPIs, ¿no? En el de riesgo, que es otra. Son dos principios con los que se tienen muy en cuenta para cualquier incorporación o proyecto de incorporación de información a los canales legales. Es decir, los consejos de administración y las juntas generales de accionistas no les gusta cuando les viene una información en un estilo muy distinto y verificado o no verificado de lo que es la información financiera. Entonces, lo que estamos proponiendo con este formato es acercar esos dos estilos de información de forma tal que sean fácilmente asumibles por los usuarios de la información financiera, que son los órganos directivos de gobierno de las organizaciones y luego los usuarios, los pensados. Esos son los dos principales aportaciones en la línea que tú apuntas. Entonces, si además se ve que la manera de introducir esto puede ser amigable en ese informe de gestión, pues podemos entender que en un tiempo razonable, pues esto se empiece. Al principio entendemos que como buena práctica, o si no se quiere incluso no tiene ese respaldo legal antes que se apuntaba, decir es que esto es obligatorio, no, evidentemente no lo es. Pero luego posteriormente cuando las instituciones y los reguladores vean que es una información fiable, rigurosa, verificada y demás, pues entendemos que sí, que podría ser un formato perfectamente, además de los procesos de información de cualquier tipo de organización, especialmente de las grandes, estos datos salen de una manera natural, vienen importados algunos de los informes financieros, otros de los informes de sostenibilidad, otros de los de gobierno corporativo, y además con esa versatilidad de poder comparar luego indicadores y buscar valor añadido en esa información que se genera. ¿Alguna pregunta más, por favor? No, Leandro. No, solo un comentario en relación con lo que tú decías. Las cosas no pasan de blanco a negro. En fin, si miras unos años atrás, pues las obligaciones legales de información eran mucho menores. Yo creo que fue en el año 2002 o algo así, tuve que presentar una ponencia en una reunión de la OCDE y busqué entre las empresas del IBEX 35 cuáles de ellas, aparte de la información financiera obligatoria, presentaban otro tipo de información. En aquel entonces encontré 4. Luego volví a repetir ese ejercicio algunos años después y todas ellas presentaban ya alguna información, bueno, que yo llamé corporativa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hay una tendencia en una cierta dirección. Si esto, digamos, da lugar a que empresas, más allá de las mencionadas, lo incorporen a sus prácticas, pues que duda cabe que a lo mejor en un futuro puede llegar a existir una norma legal. Pero no conozco ninguna norma legal y además no es bueno que de entrada, digamos, intente obligar a hacer algo que no es una práctica común y utilizada. Es una recomendación en su caso. Claro, bueno, oye, pues como todas las tareas que hace AECA, pero ahí está. Claro, no voy a hacer historia, pero muchos de los criterios que nosotros hemos presentado en documentos pues eran recomendaciones profesionales y buena parte de ellos están hoy incluidos en la regulación oficial correspondiente. Es cierto, quizás comentar al respecto que todo este tipo de información social, el problema de las métricas y de su parametrización, pues es siempre complicado y por lo tanto puede generar muchos riesgos bajo esta experiencia para los responsables de gobierno de las compañías y por lo tanto las áreas de secretaría de los consejos pues no se sienten todavía cómodos en absoluto con que pongas en un papel pues cosas que si no están convenientemente auditadas, que no verificadas, porque aquí lo sabéis mejor que yo, pues genera algunas inquietudes y algunos riesgos operativos. Pero en pro de los principios corporativos de transparencia y yo diría que de integridad y con lo que está cayendo, pues posiblemente mucha gente considere que es el momento de dar un paso, pero bueno, lo iremos viendo y hay que ir poco a poco. ¿Alguien más por ahí, por favor? ¿Había alguien que tenía alguna pregunta? Es el momento. Bueno, si no hay preguntas, yo esto no estaba... Le voy a poner un aprieto a María.
Qué buena pregunta, María, Sin problema, María, porque tengo información de que has estado analizando la taxonomía de la Global Reporting Initiative. Y bueno, aprovechando que estás aquí y todo eso, me gustaría saber tu opinión en relación con el análisis comparado de las taxonomías, ¿no? Porque realmente es cierto que has estado revisando esa taxonomía, que la conoces a fondo. He hecho una breve análisis un poco de técnicamente cómo está diseñada y un poco a nivel de indicadores qué es lo que han contemplado. Entonces, diferencias, a ver, es un gran trabajo, no lo voy a poner entredicho ni mucho menos. Sí que es verdad que el Global Reporting Initiative sigue su perfil, su línea, que es hacer información social y ambiental y parte económica, pero como compartimentos estancos. Es decir, yo creo que se rige un poco más a nivel de lo que era el último CGI. Hay muchísima información cualitativa, lo cual tiene sus ventajas porque entra en detalle y en concreción de cosas, pero sus desventajas porque en cierta manera hace que la información no sea comparable. En el momento que metemos texto y explicaciones, esa información deja de ser posible la comparación. No es comparable, pero sí es verificable en su totalidad. Eso es importante. Es decir, que no mientes cuando lo estás comentando. Te digo, creo que es importante. Pero verificable manualmente. Sí, lo es, manualmente, pero lo es. Y creo que es importante ese paso, yo entiendo. Sí, pero o sea, igual que si lo metes en un papel. Sí, pero que no es una mentira, por decir algo No, corporativo, ni sino que mucho menos, está mucho totalmente trazado. Es un tema que es importante que hagamos hincapié en ello. Y después, por otro lado, lo que sí que GRI hace es dejar opción a meter un número mayor de indicadores de rendimiento de manera manual, ¿vale? Que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También lo mismo, lo que tú puedas meter manualmente deja de ser comparable. Entonces, pero básicamente esas han sido las líneas a seguir. La diferencia un poco con la nuestra ha sido que, bueno, nosotros sí que hemos relacionado indicadores, no hemos contemplado solo compartimentos estancos de cada uno de ellos, hemos utilizado, metido reglas de validaciones en través de la especificación de fórmulas y nos hemos ido un poco más a las nuevas taxonomías que se están generando de IFRS y tal, con el nuevo modelado del punto de edad. Así a grandes rasgos un poco... Ellos no están siguiendo el modelo de punto de edad, ¿no? No. La verdad es que desde dentro hemos visto y hemos colaborado, pero hemos visto el trabajo de los ponentes y es sensacional, en tiempo, en calidad, en dedicación, en colaboración. Ese trabajo no puede quedar, tiene que tener una relevancia extraordinaria, porque es fabuloso, sinceramente. En un principio, las compañías como la mía, pues cuando hablábamos del tema XBRL nos asustábamos, ya que hay mucha gente XBRL, nos parecía espantoso. Y más si cabe, mezclándolo con ya los temas sociales, ya es la locura. Pero cuanto más te metes, más cuenta te vas dando de la necesidad de estandarizar precisamente de ese tipo de formato de comunicación para hablar de temas que mucha gente sigue considerando que son sandeces. Yo diría que es un tremendo error considerarlo así, pero estamos viendo poco a poco que no lo es y por lo tanto esta herramienta de comunicación informática, como se quiera llamar, es totalmente indispensable. Por eso este trabajo aúna perfectamente, yo diría que esos dos mundos tan necesarios en materia de transparencia corporativa. En última instancia es lo que se pretende ser. ¿Alguna pregunta? Juan Felipe, por favor, yo creo que hay que felicitar a las personas que han hecho ese trabajo, ¿no? Y que lo están mostrando aquí hoy. Y en relación a lo que tú dices, lo suscribo completamente porque la consideración del informe integrado, de la información integrada, es sensata, es un concepto razonable, es algo que no hay motivos para sospechar que no se pueda pedir a las empresas en los tiempos en los que estamos y con las expectativas que tenemos
y con el desarrollo de los conceptos de responsabilidad y de sostenibilidad, el pedir una información en los tres ámbitos, que esa información sea entendible, que dé las claves de futuro de las compañías, es razonable y sensato, y por lo tanto pues hay que, seguramente esto pues tiene que tener bastante juego, y ahí pues estaremos muchas empresas apoyándolo y trabajando en este tema. ¿Alguna pregunta más, quizás, antes de dar por cerrado la jornada y a tiempo, además? Pues, José Luis, yo como anfitrión dar las gracias a todos por el privilegio de esta sesión, del trabajo, del buen trabajo. Esto es el inicio de, y seguimos trabajando, así que por favor, cierra la jornada, ¿te parece? Nada, devolverte las gracias y volverlas a explicitar, y nada, agradecer a todos vosotros, ustedes, la presencia, y por favor, todo lo que entendáis que hay que incorporar, estamos abiertos a recibirlo y a estudiarlo y a incorporarlo en su caso. Dentro de unas pocas semanas tendremos novedades.